El presidente Andrés Manuel López Obrador deja en total ridículo a legisladores europeos con increíble respuesta tras su intento injerencista en nuestro país. ¿Quieres saber por qué el Parlamento Europeo golpea a la Cuarta Transformación? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, de nuevo los intereses injerencistas e imperialistas de los países europeos de la Unión Europea, la cual ha estado bastante desesperada referente a las subidas increíbles de precios, ya sea de hidrocarburo y de gas en sus respectivos países. Todo esto ya sabemos gracias a las sanciones que los Estados Unidos han mandado a hacer en absolutamente todos los países de la OTAN. Por supuesto, directamente la Unión Europea ha querido meterle presión al presidente Andrés Manuel a la Cuarta Transformación para poder ir en contra de Rusia y, por supuesto, en caras a la aprobación de la reforma eléctrica en nuestro país, la cual estaría desterrando de tajo a esas empresas europeas e imperialistas, las cuales se llenaron los bolsillos por años y por sexenios en nuestro país. Todo eso ya sabemos, patrocinado por los gobiernos neoliberales mexicanos. Sin embargo, desde el día de ayer han querido dar un nuevo golpe en contra del presidente Andrés Manuel, queriéndolo dejar en total ridículo a nivel internacional. De todo esto se ha encargado directamente el Parlamento Europeo, el cual, mediante sus centenas de legisladores o de diputados, aprobaron una resolución en la que pide al gobierno del presidente Andrés Manuel garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. Además, manifestó este Parlamento Europeo la preocupación por las, entre comillas, duras y sistemáticas críticas formuladas por el presidente Andrés Manuel en contra de periodistas. Todo esto ya sabemos, desprendiéndose de toda esta quemada que le dio el presidente Andrés Manuel a Carlos Loret de Mola en la conferencia matutina, dejándolo en total ridículo como un chayotero, como un verdadero mercenario del periodismo. Sin embargo, ciudadanos, estas críticas por parte de Europa no vienen de gratis y no es una coincidencia que se estén dando justamente en esta coyuntura en la que Rusia está invadiendo a Ucrania y, por supuesto, los Estados Unidos están implementando fuertísimas sanciones en contra de la Federación Rusa, porque sí, sabemos que México estuvo en contra de meterle sanciones a Rusia y también de romper relaciones con esta nación. Por supuesto, también el gobierno del presidente Andrés Manuel negó enviar armas a Ucrania para poder armar al ejército ucraniano. Sin embargo, las presiones vienen de muchos flancos y, por supuesto, estos gobiernos neoliberales internacionales estarán dispuestos a hacer lo que sea para poder adueñarse de los recursos mexicanos y, por supuesto, para que México se sume a la OTAN y a todos estos esfuerzos de ir en contra de Rusia. Sin embargo, esto se viene a sumar a la arrastrada que se metió España enviando a su canciller de Relaciones Exteriores a México hace un par de días, por supuesto, para poder defender los intereses de Iberdrola, de Repsol, de OHL, de las empresas españolas, las cuales se sirvieron con la cuchara grande en los gobiernos neoliberales y con todos estos contratos leoninos. Por supuesto, están desesperados. Sabemos que la luz en España ha incrementado más de un 300% y, por supuesto, la gasolina se ha incrementado por los aires en toda Europa e inclusive en los Estados Unidos. Casualmente, en nuestro país sigue bastante estable el precio de los hidrocarburos y de la luz eléctrica. Sin embargo, ahora están desesperados, quieren defender a toda costa sus empresas carroñeras en nuestro territorio. Por supuesto, este llamado no tiene nada que ver con la violencia a los periodistas, porque sí, la Unión Europea es la primera en violar los derechos de los periodistas, de los medios de comunicación y su libre expresión, tal y como lo han hecho
por años con Julian Assange, este preso político de la Unión Europea que ha develado muchísimos secretos de diferentes naciones y de sus gobiernos a través de Wikileaks, por supuesto violando sus derechos humanos y definitivamente torturándolo gracias a esta presión de los Estados Unidos. También que no se les olvide a la Unión Europea que ellos fueron los que vetaron y silenciaron de tajo todos los medios rusos en Europa y por supuesto en los Estados Unidos, eliminando todas las cuentas de Russia Today y también del medio ruso Sputnik, sin dejar a un lado que el día de hoy se ha confirmado que la empresa Meta y Facebook, propiedad del estadounidense Mark Zuckerberg, ha permitido que en su red social se puedan difundir libremente mensajes de odio contra Rusia. Por supuesto, un hecho nunca antes visto en redes sociales, inclusive en las páginas que están fuertemente reguladas ante la violencia. Sin embargo, sabemos que esto es verdaderamente cínico y por más un acto verdaderamente hipócrita decirle a México que cuide el periodismo cuando ellos son los primeros en violar la libre expresión. Sin embargo, ciudadanos, además de sesgada, esta información es verdaderamente falsa, porque como tal, como estamos viendo en la pantalla, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa del 2006 al 2012 fue cuando se registraron más muertes y más asesinatos de periodistas en nuestro país, llegando a un total de 101 asesinatos. El gobierno de Enrique Peña Nieto no se quedó atrás y con 96 asesinatos es como se presentan estos gobiernos neoliberales. Sin embargo, en el gobierno del presidente Andrés Manuel solamente se han llegado a 55 lamentables asesinatos. Por supuesto, los números de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto son verdaderamente aterradores, pero de eso no dice nada la Unión Europea. Por supuesto, callaron como momias por años y por sexenios ante la guerra contra el narcotráfico, ante los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por supuesto, ante todo ese sistema opresor que estuvo patrocinando el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido de Acción Nacional. Ahí no dijeron absolutamente nada, calladitos y con la boca verdaderamente tapada de billetes, porque sí, definitivamente estos gobernantes maiciaban a estos países, permitiendo que sus empresas neoliberales entraran a México y que saquearan todo lo que quisieran. Ahí calladitos como momias. Y por supuesto, ahora que no se les da nada en el gobierno del presidente Andrés Manuel, gritan como pregoneros y acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, tal y como estamos viendo en la pantalla, en este escrito del Parlamento de la Unión Europea, vemos cómo es que directamente revelan cuáles son sus verdaderas intenciones detrás de estas acusaciones al presidente de la nación. Y cito, esta carencia la sufren por ejemplo las inversiones extranjeras en el sector eléctrico, entre ellas empresas europeas. Ciudadanos, estas son las declaraciones, se quitan la máscara y por supuesto vemos cómo es que se preocupan por sus empresas en nuestro país, en caras a la aprobación de la excelentísima reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel. Por supuesto, quieren seguirse llenando las bolsas a aras del trabajo de los mexicanos. Sin embargo, sin más dilación, vamos a ver brevemente cómo es que estos legisladores europeos atacan al presidente Andrés Manuel sin ningún miramiento, sin ningún argumento, y más adelante veremos la increíble respuesta del presidente Andrés Manuel y cómo es que la oposición mexicana se arrastra ante los europeos como si fueran conquistadores en el siglo XV. Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno hace 3 años los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia
que se convierten en víctimas de violencia. Por eso ya va siendo hora de que pidamos a México que haga lo propio y que investigue los crímenes, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su tren. Son un socio importante de la Unión Europea, pero no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas gracias. El periodismo tiene un carácter allí especial porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República. Y pues sí, ciudadanos, ante estas declaraciones verdaderamente aberrantes de la Unión Europea, pues claro que el presidente Andrés Manuel ya respondió puntualmente con esta carta, la cual significa un hito histórico en nuestro país, dejando en su lugar a estos neoconquistadores, los cuales son retratados por el presidente Andrés Manuel en esta increíble carta. En esencia, el presidente Andrés Manuel les responde al Parlamento Europeo que México no es tierra de conquista y que ellos simplemente son unos borregos del gobierno de los Estados Unidos, de los intereses neoliberales y de las empresas privadas. Por supuesto, también les deja muy claro que se informen y que no anden difundiendo información falsa del gobierno de la Cuarta Transformación. Por supuesto, también los invita a conocer la realidad de México, donde el gobierno de México ya no es el principal violador de los derechos humanos, tal y como lo hizo Enrique Peña Nieto y su adoradísimo Felipe Calderón Hinojosa. Por supuesto, recalca que su gobierno tiene más del 66% de aprobación entre los mexicanos y de tener este ambiente del cual ellos se están inventando, pues los mexicanos simplemente no lo apoyarían. Por supuesto, este Parlamento Europeo no lo hace por coincidencia. En esta coyuntura, la Unión Europea debería estar más interesada y más ocupada en asuntos más importantes como la guerra entre Rusia y Ucrania y por supuesto las subidas increíbles de hidrocarburos en sus territorios que por supuesto están afectando los bolsillos de sus propios gobernados. De eso deberían estar interesados y no en lo que pasa en México, porque sí, los asuntos de México son meramente ocupación y obligación del gobierno mexicano. No tiene que venir un gobierno extranjero a decirnos qué hacer y a dejarnos en ridículo como si ellos fueran el gobierno mundial. Por supuesto, son señalamientos selectivos cuando ellos callaron durante años, durante sexenios, ante las violaciones de derechos humanos flagrantes de los gobiernos neoliberales. ¿Dónde estaban cuando los Estados Unidos bombardeaban día y noche en zonas habitadas en Medio Oriente en busca de grupos del terrorismo? ¿Dónde estaban cuando el pueblo israelí violó a claras luces durante décadas los derechos y las vidas del pueblo palestino, bombardeando día y noche sus pueblos para desplazarlos en el Medio Oriente? ¿Dónde estaban cuando Ucrania inclusive bombardeaba día y noche sus propias regiones de Luhansk y de Donetsk respectivamente? Ahí estaban calladitos como momias y no decían absolutamente nada, porque sí, la Unión Europea son unos verdaderos títeres de los Estados Unidos y de la OTAN respectivamente. Por supuesto, ya sabemos que son una burla sus resoluciones, tal y como la resolución que hizo el Parlamento Europeo hace un par de años, reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Sin embargo, ciudadanos, ya sabemos que hace un par de días el gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro demostraron que el gobierno de los Estados Unidos ya no reconoce a este tal Guaidó y por supuesto se arrastraron y se bajaron los pantalones ante el gobierno legítimo de Venezuela para poder buscar un poco de petróleo en Venezuela y no caer en una total crisis energética. Sin embargo, vamos a ver rápidamente lo que respondió el presidente Andrés Manuel el día de hoy en la conferencia matutina, dejándolos en un total ridículo a estos legisladores europeos neoconquistadores que quieren venir a expandirse a nuestro país.
Bueno, pues se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso. Y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa. Lamentablemente, por la violencia que heredamos del periodo neoliberal, de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada, por esa violencia heredada, por esos resabios que heredamos del periodo neoliberal, seguimos teniendo homicidios en el país. Ya vamos con una tendencia a la baja, porque estamos trabajando todos los días con ese propósito. En el caso de los periodistas, estamos hablando de 5 periodistas asesinados en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de 5 homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida 5 periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta, porque si no se queda en los medios convencionales, que en el mejor de los casos puede uno pensar, y no hay que excluir de esa posibilidad, de que no tengan información, como parece, y se dejan llevar por sus posturas muy conservadoras, que eso es otro asunto también muy lamentable, el predominio del conservadurismo y cómo los políticos, legisladores, medios de información en el mundo están al servicio de las grandes corporaciones empresariales, financieras, al servicio de las oligarquías nacionales y no al servicio de sus pueblos. Por eso toman decisiones políticas contrarias a sus pueblos. Imagínense lo que es involucrarse y no poder evitar una guerra y empezar a querer resolver las cosas una vez que ya se inician las hostilidades, y en vez de buscar de inmediato el diálogo, la solución pacífica, empiezan con sanciones para agravar las crisis que perjudican a sus ciudadanos, porque el precio del gas en España, de la luz, de las gasolinas en Europa está por los cielos. Entonces, ¿quiénes provocan esto? Malos políticos, legisladores, gobernantes. Eso no tiene nada que ver con sus pueblos. Son pueblos extraordinarios que merecen un mejor destino. Pero bueno, es parte de la crisis mundial que se está padeciendo. Además que nosotros no podemos permitir que nos falten el respeto. Y pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel deja en un total ridículo a la Unión Europea y a su pseudo parlamento. Por supuesto, ya bien lo decía el embajador ruso, en nuestro país, México tiene una independencia en relaciones internacionales verdaderamente envidiable. Es decir, directamente este embajador hacía relucir que México no se deja mangonear por nada, ni por nadie, y que por lo tal presumimos de una increíble independencia a nivel nacional.
internacional. Por supuesto, y como ya es de costumbre, los malinchistas y neoliberales ya salieron a entregar todo nuestro oro a cambio de espejitos hacia los colonizadores europeos. Por supuesto, el Partido de Acción Nacional ya salió a besarle los zapatos a la Unión Europea a través de su presidente, Marquito Cortés. De igual manera, lo hizo la calavérica y chapulina Lili Téllez. Por supuesto, Claudio X González, el maestro de orquesta de la oposición en nuestro país. El expresidente con demencia Vicente Fox Quesada también salió a decir sus estupideces en redes sociales, y por supuesto la sumisa y tartamuda de Margarita Zavala también salió a decir sus tonterías en su cuenta oficial de Twitter, sabiendo que su esposo fue el principal violador de derechos humanos en la historia moderna de nuestro país. Por supuesto, también organizaciones como la Coparmex y Amnistía Internacional salieron a apoyar a los europeos en este ataque hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero por ejemplo, en el caso de la organización Artículo 19, fueron los primeros en condenar esta respuesta del presidente Andrés Manuel, sin olvidar que los principales promotores económicos de esta organización Artículo 19 son la misma Unión Europea. Por supuesto, ellos van a defender a sus jefes, ya sea en los Estados Unidos o en el viejo continente. Por supuesto, estas organizaciones solamente son títeres y hacen eco de todo lo que dicen estos europeos. Por supuesto, estas acusaciones europeas son carnita para los neoliberales sedientos de intervencionismo, porque sí, recordamos que son los mismos que querían castigar a Rusia a sumarse a la OTAN, a los esfuerzos de Estados Unidos, y por supuesto enviar armas directamente a Ucrania, como lo quería directamente la embajadora ucraniana. Por supuesto, a estos periodistas no les gusta el derecho de réplica, y por supuesto ahora están tomando como pretexto esta situación para poder golpetear al presidente Andrés Manuel y meterle presión en lo que respecta a las sanciones de Rusia y también a la próxima aprobación de la reforma eléctrica en nuestro país. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel demostró defender a los mexicanos y sacó la casta, demostrando una vez más que él no es títere ni empleado de los gobiernos extranjeros. Por supuesto, tampoco empleado de las empresas privadas, sino que como tal, él es presidente de los mexicanos y él únicamente nos obedece a nosotros. Así que sí, ciudadanos, este conglomerado internacional de neoliberales ya sumaron fuerzas para poder ir en contra del presidente Andrés Manuel, pero por supuesto se van a quedar con las ganas y veremos cómo es que el músculo de la cuarta transformación termina doblando a estos verdaderos enclenques neoliberales que están chillando porque el presidente Andrés Manuel es un verdadero mandatario, un verdadero presidente, un verdadero líder internacional. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este intento golpista internacional por parte de la Unión Europea para querer presionar y golpear al presidente Andrés Manuel? Además, la excelentísima respuesta del presidente Andrés Manuel hacia estos imperialistas. ¿Ustedes creen que vayan a seguir golpeando estos neoliberales? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!